Quiero, hermanos, en esta mañana invitarlos a abrir las Sagradas Escrituras en lo que va a ser nuestra lectura bíblica, que la vamos a encontrar en el libro Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ubicarlos rápidamente en el capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, en el libro Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a ubicarnos rápidamente en el versículo número 1 en adelante, lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que habéis creído, es precioso. Para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con estas palabras en mente, quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, del cual nosotros creemos y predicamos, que tú puedas acompañarnos en este servicio en la iglesia de Gran Ashland. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu pueda moverse libremente en este recinto santo. Que lo que digamos, Señor, a partir de ahora, según lo que hemos leído en la Biblia, pueda ser solamente para beneficio de nosotros y para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a comprender tu palabra y guárdanos en esta mañana y prepáranos a todos para el día de tu venida. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Cuando leo las Sagradas Escrituras, hermanos, esta parte de Segunda de Pedro en el capítulo número 2 realmente me emociona, porque dice que yo antes no era pueblo, pero ahora soy pueblo. Que antes yo no era nada y ahora el Señor me ha constituido en un real sacerdocio. Y la Biblia, hablando a todos los creyentes, dice también nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué lindo las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia también que es preciosa para todos aquellos que creen,
mas para los que no creen es una piedra de tropiezo. Vean, hermanos amados, el libro de Hebreos en el capítulo número 11 nos presenta de una manera magistral a todos los hombres de fe. Y realmente eso a mí me emociona. Cuando yo miro todos aquellos hombres de fe que han existido desde la antigüedad, me emociona y realmente siento como envidia hacia ellos. A la vista, hermanos queridos, nosotros tenemos a unos hombres que lucharon y ahora hoy en día se han constituido en un ejemplo para la sociedad. Hebreos 11 nos dice que la vista produce o da evidencia de las cosas visibles, pero la fe es el órgano que permite a la gente ver cosas invisibles, algo que la gente no puede ver. La fe, como está mencionada en Hebreos capítulo número 11, no contradice la razón. No contradice la razón. Es más, a pesar de que se puede ir más allá de la razón, la fe nunca contradice. Vean, hermanos queridos, la fe es la única forma que tienen los cristianos de explicar la palabra de Dios o de probar la palabra de Dios que es real. No hay otra manera. Por lo tanto, esta creencia va más allá de la razón, pero nunca, oye bien, nunca contradice la razón. Porque la fe nos permite salir adelante. La fe permitió salir adelante a personas en el pasado. Todos los grandes ejemplos de consagración tenían como diferentes personas y circunstancias, pero la fe era aquel elemento que los unía, que tenía un punto en común. Ahí estaba Jeremías, ahí estaba Isaías, ahí estaba el profeta Daniel, ahí estaba Elías. Eran personas diferentes, pero lo que unía a esos hombres era la fe. Siempre a través de la historia, estos hombres de Hebreos capítulo 11 se ven como los padres de la fe y ha sido mucho motivo de inspiración. Y a mí, de una manera particular, me gustaría ser como esos hombres. Cuando en mis inicios en la iglesia, yo leía Hebreos capítulo número 11 y quedaba sorprendido. Primero de ver cómo el Señor los coloca aquí en el sitial de honor, pero también yo me veía sorprendido porque veía que yo no crecía. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a poder ser como Elías? ¿O cuándo yo voy a poder ser como el profeta Jeremías? En esta mañana nosotros queremos darle una explicación, porque el Señor nos ha llamado a nosotros también igual que llamó al profeta Elías y al profeta Jeremías y a todos los patriarcas que han existido. Y así como Dios llamó a ellos, nos ha llamado a nosotros. Y dice la Biblia, para que seáis un pueblo santo, para que nosotros seamos un pueblo santo, que le digamos al mundo cómo es vivir en la santidad. Y a mí me gustaría vivir a esas alturas. Algunos de nosotros soñamos con eso. Pensamos por un momento de que estos hombres mencionados en el libro de Hebreos capítulo número 11 eran superhombres. Y yo quiero decirles en esta mañana que no. La realidad es que no eran superhombres.
ellos tenían muchas flaquezas tal igual como nosotros tenemos. A la Biblia habla, dice las Sagradas Escrituras, que nosotros debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Y la Biblia dice, deseando tener la leche espiritual. Y eso era lo que ellos hicieron. Elías estaba lleno de esas distracciones que habla la Biblia. Jeremías también, Abraham, Isaac, Jacob. Cuando yo miro los engaños de Abraham, el padre de la fe, yo quedo extasiado. ¿Cómo ahora llegó a ser el hombre que es un símbolo de la fe, Abraham, y estaba lleno de mentiras? ¿Cómo se explica esto? Vean, mis queridos amigos, que han venido a escuchar esta palabra. Existe una clave, oye, existe una clave para lograr entender a los hombres y mujeres de la Biblia de Hebreos capítulo número 11. Hay una clave. ¿Cómo entender la clave para llegar a la estatura espiritual? Porque el gran desafío que tiene el cielo es que nosotros también lleguemos a ser como ellos. Lo que pasa es que nosotros creemos que no podemos. ¿Cómo poder entender a los hombres de Hebreos capítulo número 11? Vean, hermanos queridos, ¿por qué se escribe Hebreos capítulo número 11? En el marco histórico que nosotros podemos ver de Hebreos, los cristianos estaban desalentados. Las grandes persecuciones que había en la iglesia, de la cual ellos eran objeto, eso los desanimaba, y muchos de ellos estaban abandonando la fe cristiana. Uno de ellos estaban volviendo al judaísmo. Otros de ellos estaban haciéndose los indiferentes con las cosas de Dios. Y en ese preciso momento, cuando había una crisis espiritual, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe Hebreos y les da ese mensaje a esos hombres para animarlos, para fortalecerlos. Hebreos capítulo 11 fue colocado allí para dar ánimo a los creyentes. Y si les dio ánimo en aquel entonces, pues nosotros aquí en Grand Island tiene que darnos ánimo, porque la Biblia es eficaz, dice, y más cortante que una espada de dos filos. Así es que si a ellos le dio resultado, a nosotros tiene que darle resultado. Vean, mis queridos amigos, cuando el apóstol Pablo presenta en el libro de Hebreos capítulo número 11 a los grandes hombres de la fe, todos estaban muertos. Yo no, al revisar Hebreos capítulo número 11, yo no veo que algunos de ellos estaban vivos. Habla de hombres que existieron, pero todos estaban muertos. Yo logré entender esto, lo entendí. Como nosotros podemos entender a una persona que ya está en un féretro y está muerto. No, como pastor de la iglesia, yo nunca he visto, nunca he escuchado que cuando se está presente en un funeral se habla mal del muerto. No he escuchado. He estado en funerales donde yo he conocido personas de un mal proceder, hijos contumaces y rebeldes. Pude ver también el esposo o la esposa que abandonó a su hogar y se fue, pero ahora está en un féretro. Y cuando está en el féretro es la mejor. Y he visto, hermanos queridos,
a hombres que han sido de mal proceder, contumaces y rebeldes, y los he visto en un féretro y son los mejores. Ahí está la esposa. Ay, qué lindo aquel hombre. No, porque toda la gente sabía. Entonces, cuando yo leo Hebreos capítulo número 11, yo puedo entender la clave de esto. Entendí que es lo mismo que pasa en un funeral. Nadie resalta en un funeral lo malo de la persona. Solamente resalta las cosas buenas. Pudo haber sido un mal hombre o una mala mujer, pero eso no sale a relucir en un funeral. Vean, mis queridos amigos, entendí que comprender esto resulta de grandes bendiciones para nosotros. Porque cuando yo reviso las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, me doy cuenta que Abraham era un hombre de fe. Pero Abraham cometió errores. Abraham cometió muchas cosas que en aquel momento no se veían tan malas, pero él las cometió. Había hambre en la tierra donde él habitaba, dice las Sagradas Escrituras. Y junto a su esposa, ellos decidieron ir a la tierra de Egipto. Ahí, vamos allá, porque aquí no hay comida. Y se fueron allá. Pero en el camino, cuando ellos van en el camino, mira a su esposa. Dice la Biblia que era hermosa. Era una vieja. Era una viejita. Era una señora mayor. Pero era, dice la Biblia, era hermosa. Y él le dijo, oh, yo no me había dado cuenta que era tan hermosa esta mujer. Quiero llevarlos, hermanos queridos, a lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12 y el verso número 10 y el 13. Ve lo que dice la Biblia. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, bellísima. Dice la Biblia: y cuando me vean los egipcios dirán su mujer es, así que me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Génesis capítulo 20, el versículo número 12 dice que eran medios hermanos. En realidad eran medios hermanos. Pudiéramos decir era una mentira blanquita, era una mentira blanca, pero aún así era una mentira. Y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así es que cuando yo miro a Abraham en ese contexto, no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque un hombre que tiene fe nunca, oye hermana querida, nunca reniega y siempre está en la verdad. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, demostró lo lindo y lo maravilloso que es decir la verdad. Y le preguntaron, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y Jesús no le respondió. Jesús le respondió y le dijo, no, si te digo de dónde vienes no me vas a creer. Eres hijo de Dios, tú lo has dicho, yo soy. No se puso a decir, no, yo soy el hijo de María y de José. No, claramente le dijo, mi Padre es Dios. Vean, hermanos queridos, y cuando yo veo la historia de estos hombres de fe, en ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que Dios aprueba una mentira. En ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que Dios, sí, él mintió, está bien lo que haya dicho. No. ¿Saben, hermanos, cuál entonces es la diferencia entre nosotros y Abraham? Vean, mis queridos amigos, la Biblia me dice que Él es el Padre de la fe. Y es allí donde podemos ver cómo Dios
obra en un hombre común. Ahí yo me puedo ver cómo Dios obra en un hombre común y lo hace excelente. La vida cristiana es un proceso. Ahora que llegan estos hombres y mujeres que se bautizaron hoy, es un proceso. Y todo proceso tiene su aprendizaje. Y hay caídas y hay levantadas. Hay momentos que van a flaquear. Hay momentos que su fe va a flaquear. Y yo aprovecho la cuña de decirle ahora, porque algunos hermanos dicen que sus hijos no están preparados para aceptar a Jesús. Y quieren que sean lo más perfecto que pueden. No, es que todavía ellos no están. ¿Saben, hermanos, quiénes son los que están más preparados en la iglesia? Los niños. Porque ellos pasan del departamento al departamento de infantes. Después pasan aquí, pasan allá, cantan. Todos los sábados los tienen aquí al frente. Le cuentan. Ellos sí saben. Yo me acuerdo que en cierta oportunidad estaba el nieto mío ahí hablando acerca de estaba en la historia que le cuentan a los niños. Y la hermana estaba contando una historia. Y el nieto mío se paró y dijo: perdón, mi hermana, I'm sorry, ese no era Samuel, era Sansón. Y se lo dijo. Y yo digo una cosa, mis queridos amigos: nosotros somos exigentes y queremos la perfección, pero la Biblia es muy clara. Debemos de vernos que nosotros no somos perfectos. Y era lo que pasaba con estos hombres de fe. ¿Cuál era la diferencia entre Abraham, padre de la fe, y el pastor Esmerdi? ¿Cuál era la diferencia? Sencillamente, mis queridos amigos, es que Abraham ya estaba muerto y Esmerdi está vivo. Hay un poder que el cielo utiliza, hermanos y amigos, y se llama el poder de la transformación. Es especialista en transformar. No existe, en la Biblia no existe un superhombre. Lo que la Biblia presenta son hombres comunes que lucharon con mucho valor y se colocaron en las manos de la fuente. ¿Para qué? Para ser transformados. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos desechar todas estas cosas. La malicia, la envidia, el engaño, la hipocresía y todas las distracciones. Eso es lo que nos permite, hermanos queridos, estar en esta tierra y no avanzar. Eso es lo que no te permite avanzar en la vida cristiana. El apóstol Pablo me dice: debes de desechar estas cosas. Y eso fue lo que hizo Abraham. Pero cuando él estaba comenzando, él practicaba la mentira. Y él hacía cosas indebidas. Oh, mis queridos amigos, cuando leemos el libro de Hebreos capítulo 11, nos damos cuenta claramente que hay un proceso. Pero vean, qué lindo es sentir paz. Pero la paz se logra cuando nos colocamos en el poder transformador de Dios. Estos hombres fueron transformados. Dios tiene poder para transformar. Él puede cambiar vidas. Miren, yo agradezco mucho al Señor porque Dios no me empuja. Dios va a mi paso. Qué lindo es Dios. Porque si Él nos empujara, fuera como nosotros. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores. Y queremos que sean mejores, que sean mejor que otros. ¿Y nosotros qué? Saben, mis queridos, yo agradezco mucho al Señor por mis 32 años de ministerio. Dios nunca me empujó, Pastor Snyder. Nunca me empujó. Yo aprendí paso a paso y fui dando y fui avanzando
hasta que llegó la experiencia. La experiencia no se improvisa. Y yo no entiendo, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, hay carteles que salen por ahí dando trabajos a algunas personas. No hay mucho trabajo, pero salen carteles que dice ahí: se necesita un hombre joven. ¿Ve lo que dice? Se necesita un joven que tenga entre 20 y 30 años, con experiencia en computación, mecanografía, yo no sé qué. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Cómo encuentran a una persona con experiencia? Es lo que pasa en las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, Él es paciente para con nosotros. Qué lindo es Dios. La Biblia dice: Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo para confiar en Él. Dios nos da tiempo para pulir el carácter. Dios nos da tiempo para dejar todas las distracciones. Dios nos da tiempo, mis queridos amigos, para que el hombre pueda aprender. Al revisar las Sagradas Escrituras y al revisar la vida de Abraham y de muchos otros que mencionan las Sagradas Escrituras, es muy fácil dar apreciación y decir que los hombres ahí mencionados eran santos varones impecables en una conducta, que no lo eran. Cosa tremenda. Cuando yo miro la Biblia, es por esta razón que algunos hombres y mujeres no entienden esto y desean primero cambiar. Desean primero arreglar su carácter. Desean primero que ellos puedan ser perfectos. Ellos desean primero muchas cosas. Y eso no es así. Se necesita un joven de 20 años para hacer X trabajo, que tenga mucha experiencia. No se puede entender esto. ¿Cómo yo puedo entender esto, hermano? Por eso cuando yo veo a Abraham, que se constituye en un ejemplo para mí, yo tengo que ver ahora su vida pasada, cómo él comenzó a caminar y cómo él comenzó a dar los primeros pasos y pasos de fe. Y a mí me llama mucho la historia de Abraham, hermanos y amigos, porque el Señor les había prometido algo interesante. Un día él estaba durmiendo, hermano Enrique, un día él estaba durmiendo y el Señor se le presentó, dice la Biblia, se le presentó en la carpa donde él estaba. Y Abraham, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Ven, sal un momentico que te quiero dar algo. Y dice la Biblia que lo sacó fuera de la carpa y le dijo: mira hacia arriba. ¿Puedes contar las estrellas? Y le dijo: no, Señor, son muchas. Así será tu descendencia. Era un viejo. Y la esposa era tan vieja como él. Y es más, dice la Biblia, que ya le había terminado la costumbre de las mujeres. Ya ella no ovulaba, ya ella no menstruaba. Pero el Señor le dijo: va a ser tu descendencia tan grande que no la vas a poder contar. Y Abraham dijo: qué bárbaro, ¿y cómo será esto? Porque él estaba pensando humanamente. Pero Dios, hermanos queridos, hermanos y amigos, Dios es el único que puede escribir derecho en un sendero torcido. Es el único, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es creador y su palabra es creación. Nosotros somos sostenidos por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios, dice el apóstol, por la palabra de Dios sostiene al mundo. Así es que para Él no es difícil nada de lo que dice. Y cuando se presenta ante Sara le dice: porque no hay nada imposible para Dios. Cuando la Virgen María, ella estaba en su casa, se le apareció el ángel y le dijo todo lo que iba a acontecer. Y ella no creyó.
Y le dijo el ángel, no hay nada, o escuchen bien, ¿usted sabe lo que es nada? La Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es nada? Nada. Nada es nada. O sea, sencillamente que no hay una sola cosa que sea un obstáculo para Dios. Tú puedes llegar a crecer y tú puedes llegar a ser un gran evangelista. Tú puedes llegar a ser un padre amante. Tú puedes llegar a ser una madre piadosa. Tú puedes llegar a ser lo que tú quieras para la honra y la gloria del Señor. Pero eso, mis queridos amigos, requiere un tiempo prudencial. Lo bueno de este proceso es que el Señor no nos empuja. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si me hubiesen empujado a mí? Oh, mis queridos amigos, yo me acuerdo ya hace unos años atrás, con mi esposa ya tenemos casi 40 años viviendo. Y yo cometí un error, todo muchacho, 23 años, y cometí un error. Mi esposa me sentó y me dijo, última vez, bárbaro. Y yo agradezco mucho al Señor porque me tuvo paciencia. Porque si no, yo no hubiese avanzado con mi hogar. Pero me dijo, última vez, no más. Y yo le dije, está bien, señora. Vean, mis queridos amigos, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener muchos hijos y que las estrellas del cielo, así que no se podían contar, así sería la descendencia. Entonces Sara, la mujer de Abraham, tuvo una idea fenomenal. Ella hace otra cosa y le dice a Abraham, ya ves que yo estoy vieja y tengo una sierva aquí, pues llégate a mi sierva, quizás yo tenga hijo de ella. Ese nunca fue el plan de Dios. Cuando nosotros queremos, escuchen bien, mis queridos amigos, cuando nosotros queremos echarle una manito a Dios, nos metemos en problemas. Tú no puedes echarle la mano, de que Él es soberano. Él hace Él hace siempre lo mejor. Y ¿saben una cosa? Lo hace a su tiempo. Porque venido el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Dice en Gálatas capítulo 4, el versículo. ¿Por qué no lo mandó antes? Porque no era el tiempo. Y hay por ahí, me gusta mucho, esta mañana alguien decía ahí, una hermana me decía, el tiempo de Dios es perfecto. No hay otro tiempo más perfecto que ese. Y vean, el problema que se metió Sara al darle la sierva para que tuviera hijos, hasta ahora en el Medio Oriente no se ha terminado el problema. Ahí continúa. Cuando tú decides tomar justicia por tu mano y hacer algo porque tú consideras que es así, te metes en problemas. Pídale a Dios. Como pastor de la iglesia, he tenido el gran privilegio de tener unos hijos y tener una esposa. Y las decisiones que nosotros tomamos, oye bien, la tomamos como familia. Y yo me acuerdo, pastor Smerdy, yo me acuerdo que cuando íbamos a comprar el carro, un carrito viejo, un Ford Fairlane modelo 67, ¿te puedes imaginar? Reuní a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y estaban, ¿qué vamos a hacer? No tenemos mucho dinero, pero queremos. Papá, y eso no está muy viejo. Sí, está viejo, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces, la hija mía era la secretaria, Esther. Y el otro era el primer anciano, es David. Y Elías era el menor, era el todo. Ese era el todo. El que todo lo hace y el que todo lo puede y el que todo lo soluciona. Pero 2 contra 1 no progresa. Y yo tomaba mis acuerdos con mis hijos. Todo lo hemos tomado. Ayer le escribía yo, pastor Smerdy, yo le escribía a mis hijos. Le escribía,
Hoy terminamos de cancelar una deuda grande de $20,000. ¿Tú te imaginas $20,000 en un país como mi país en Venezuela? Pero ayer cancelamos la deuda. Y tenemos un grupo en la casa. En mi familia hay un grupo. Le hemos colocado grupo familiar y yo escribí: agradezco mucho a Dios y agradezco a cada uno de ustedes. Hoy saldamos la deuda. Y comenzaron aquellos muchachos: amén, gloria a Dios, papá. Qué lindo. Dios no nos empuja. Dios va a nuestro paso. Y cuando la Biblia me habla de Abraham, me habla del padre de la fe, yo tengo que ver el contexto. Entonces la pregunta es: ¿dónde está la verdadera explicación? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? Jeremías 29:11 dice que los pensamientos que tiene con nosotros son pensamientos de paz. Él dice en la Biblia, y no de mal, para dar a todos le va a dar lo que ellos esperan. Dios tiene un poder transformador. Lo único que hay que tener es paciencia con Él. Y tenemos que nosotros nunca detenernos en el paso de la fe. Tengo mucho que contarles en esta mañana, pero yo tengo que agilizar el sermón. Por lo general, mis últimos sermones son de 2 horas. Pero yo quiero abreviarlo en esta mañana. Fuimos al supermercado con mi esposa en estos días atrás. Ir a un supermercado, nosotros tenemos que comprar algunas cosas, algunos productos en supermercado, porque no hay manera de conseguirlo. Entonces mi esposa, yo casi no la llevo al supermercado. La llevo al mercado donde bajan los campesinos y bajan la gente de las montañas a vender. Le llamamos cooperativa. Ahí la llevo. Pero ella quería ir a un supermercado y habíamos cobrado el dinero. No era mucho. Entonces yo hice mi lista y entramos al supermercado. Un supermarket bien grande. Y entonces mi esposa comienza a agarrar las cosas. Tú sabes, lo que a ella le hace falta. Alabado sea Jesús. Y ella comienza a agarrar y yo le digo: mira, ya hasta aquí llega, no hay más. Ya no llegamos más. Pero es que esto lo necesito. Pero mija, si compras ya no hay más. No puedo pagar más. Y bueno, salimos con nuestras 2 funditas, 2 bolsitas a la caja a pagar. Y cuando yo estoy pagando ahí en la caja, suena una alarma. Y entonces la alarma, ahí viene el gerente de la alarma. ¡Bip! Sonó la alarma. Y yo dije: ya va, algo pasó aquí, algo pasó. Y entonces viene el gerente y me dice: usted ha sido premiado por ser el cliente número 200 y no le vamos a cobrar nada. Y mi esposa me ve y yo la veo y yo: ¿y por qué no agarraste todo? Por falta de fe. Porque si tenemos un Dios grande, maravilloso, creador de cielos y tierra, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, pues entonces confiemos en Él. Y yo finalmente tuve que salir con mi bolsita ya, con lo limitado. Entonces el hijo mío me dice: papá, pero si ya no te cobraron con el dinero que tiene, entremos otra vez. Y eso fue lo que hicimos, entramos otra vez. Ese es el Jesús que yo creo y predico. Él es poderoso para obrar. No hay nada que pueda detener el avance de sus hijos. Cuando sus hijos entran en la escuela de Cristo, cuando ellos entran en la escuela, vean, hermanos queridos, nadie lo puede detener. Lo único que Dios no puede hacer es obligar a nadie. O sea, es una entrada voluntaria. Cuando yo llego es una entrada voluntaria. Pero qué lindo cuando yo entro digamos en el redil del Señor. Dios lo que ofrece lo cumple. ¿Por qué los hombres no pueden ser mejores?
Los hombres y mujeres no pueden ser superhombres los que están en la Biblia. Tampoco nosotros. No es que Dios no nos dé, mis queridos amigos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos fe. Dos vías hay en la tierra. La vía rápida y la vía lenta. Cuando yo reviso la Biblia, la palabra del Señor, y reviso los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, yo lo estoy viendo en la vía rápida. Están ahí muertos. Pero la vía lenta es la que tú y yo tenemos que transitar. Y esa es dura. La vía rápida es esta. Nosotros queremos llegar a la vía rápida, tienes que morir. Cuando tú mueras, entonces serás el super papá. Escúcheme, yo tengo un celular. Y en ese celular, cuando se muere alguna persona, colocan muchas cosas buenas. Y dicen allí, este es el mejor papá del mundo. ¿Ya para qué? Esta es la mejor mamá del mundo. Y yo digo, ¿ya para qué? Y no han podido abrazar a su papá en todos los años. No han podido abrazar a sus hijos en todo este tiempo. Pero cuando se van, entonces ahora sí son los mejores. La vía rápida. La vía rápida es aquella vía de aquellos hombres de Hebreos capítulo número 11. Esa es la vía rápida. Pero la vía lenta es la que yo estoy pasando, mis queridos amigos y hermanos. Es la que tú pasas, llena de errores y llena de conflictos. Esa es la vía que duele. Esa es la vía de los fracasos. Esa es la vía del dolor. Esa es la vía que tú y yo tenemos que pasar. Pero en esa vía, cuando tú vas caminando, la Biblia me dice que yo debo de abandonar todas las cosas que están de más. La envidia, los celos, las distracciones, las injurias, las mentiras, tienen que quedar en esa vía. Porque cuando llegues a la vía rápida, ya no hay tiempo. Porque el Señor inspiró al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, para que él hablara de estos hombres de fe. ¿Por qué lo inspiró? Por la necesidad que hay de aquellos hombres que quieren comenzar y hoy dicen, voy a comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces yo quise comenzar de nuevo? Cuando erraba y cuando tenía problemas en mi casa, yo le decía, voy a comenzar de nuevo. Y saben, hermanos, que al rato de unos días me daba cuenta que no había avanzado. Pero ahí llegaba mi esposa y me abrazaba. Alabado sea Jesús por ella. Y llegaba, no te preocupes, Dios va adelante. La vía lenta. Esa es la vía que tú tienes que caminar. Esa es la vía que caminan tus hijos. Esa es la vía que caminan los hermanos que vienen a la iglesia. La vía lenta es una vía difícil. Vas a tener paz solamente cuando te pasen a la otra vía. La vía lenta, ¿de cuántos kilómetros por hora se puede ir aquí en los Estados Unidos? ¿Cuántas millas puedes andar por la vía lenta? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que hay para andar por la vía lenta? ¿Cuánto? ¿Y por la vía rápida? ¿Y la lenta? 40. Esa es la velocidad. Nadie te empuja. Alabado sea Jesús. Nadie te empuja. ¿Cómo le llaman a esa vía aquí en los Estados Unidos? La de 40. Bueno, vamos a colocarle un nombre. La vía lenta. La de 75.
no me obliguen a mí a caminar, porque la de 75 es para otros. Yo estoy poco a poco. Yo aprendo poco a poco. Y esa es la vía que tú tienes que caminar. Paciencia con los hijos. Paciencia con la esposa. No, que no sabe no sabe cocinar. Mi esposa no sabía cocinar. Y un día se le ocurrió hacer una comida buena. Un sábado en la mañana. Y ella preparó su comida y la sirvió. No se podía comer. Estaba dura, estaba quemada. Y ella me ve y me pregunta: ¿cómo vas? Bien, excelente. Y después ella misma dijo: es que no se puede comer. Y nos echamos a reír y nos abrazamos, porque esa es la vía lenta. Yo quiero orar por todos esos hermanos que están aquí en la iglesia. Los llevo en mi corazón, Grand Island. Orar por todos aquellos que tienen grandes problemas, que se angustian porque no avanzan, que creen que no han avanzado. Sí has avanzado. Lo que pasa es que nadie te dice nada. ¿Sabe cuándo te van a decir? Cuando pases a la de 75 millas. Ahí sí te van a decir. Pero mientras estamos aquí, nadie dice nada. Has avanzado. Quiero orar por todos aquellos hermanos de la iglesia que se sienten frustrados con la fe. No te preocupes. Hay un Dios grande, maravilloso, que puede ayudarte. Se llama el poder transformador. Y Él trabaja lento. Pero sí, Él va caminando. Hoy, a mis 61 años, hablaba yo con mi nuera en estos días y me dice: suegro, ¿te vas a jubilar ahora? Y yo le dije: no me quisiera jubilar, porque ahora ¿qué hago yo con toda esta experiencia? No tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada, solo con ¿y me voy a jubilar? No, tengo que seguir dando. Yo quiero en esta mañana orar por un padre de familia, un papá y una mamá que se sienten frustrados. Quizás sus hijos crecieron, se sienten frustrados. Has avanzado. Y yo quiero orar por ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana que le gustaría que este humilde siervo pudiera orar por usted? ¿Hay alguien que quiere levantar su mano en esta mañana? Amén. Estás en la vía lenta. 45 millas. Nadie te ha dicho, pero esa es la vía lenta. No sé si hay alguien más que le gustaría que este humilde siervo pueda orar por usted. ¿Hay alguien más? El Señor te bendiga. ¿Hay un padre, una madre que le gustaría colocarse en pie? La vía lenta. La vía lenta. ¿Hay alguien más que le gustaría levantarse y ponerse en pie? Qué lindo es. Alabado sea Jesús. La vía lenta. En mis 61 años nadie me empujó. Jesús estaba allí. Y hoy ya soy un hombre maduro. La experiencia no se improvisa. Es lenta. ¿Hay algún joven en esta mañana que le gustaría decirle al Señor: ayúdame a ser un hombre de fe? Yo todos los días le pregunto al Señor y le digo: ayúdame a ser un hombre de fe. Lo que me pasó en el supermercado, eso marcó mi vida. Eso marcó, porque yo pude ver la mano poderosa de Dios. Porque antes de entrar al supermercado yo oré. ¿Sabe por qué no lo hice? Por falta de fe. Porque después que Dios esté ahí, yo le bueno, Señor, no tengo cómo pagar, ¿verdad? ¿Tú qué vas a hacer? Y qué lindo hubiese sido, Enrique, que yo con toda aquella cosa allí
sonara la alarma y dijeran, se ganó. Oh, hermano, me da un infarto allí. Ese es el Jesús que yo creo y predico. Quiero orar por ustedes en esta mañana. Antes de irme de este lugar, los llevo en mi corazón. Ojalá que podamos volvernos a ver. Y si no nos volvemos a ver, en el cielo nos vamos a ver. Que Dios pueda bendecirles ricamente a cada uno de ustedes. Yo quisiera orar por los jóvenes de la iglesia también. Fui joven, 22 años. Fui un muchacho joven. Y esa juventud se la dediqué al Señor. Alabado sea Jesús. Yo le dediqué mi juventud al Señor. Y yo le escribía a mis hijos esta mañana y les decía, el Dios de mi juventud me ha acompañado. No tuvo apuro conmigo, ahí me llevó. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo. Y quiero agradecer al Señor por la paz y la tranquilidad que puedo ver en esta iglesia. El Señor ha hablado a la iglesia. Tremendamente la ha movido a la iglesia. Y quiero pedirles en el nombre de Jesús, no olviden la experiencia de las palabras que el Señor ha colocado en su mente y en su corazón. No las olvides. Puedes olvidarte de todo, pero de esas palabras no te puedes olvidar. Querido Padre y amante Dios, quiero implorarte, Padre, y quiero hacerlo en el nombre de Jesús, que puedas regalar una bendición a la iglesia de Grand Island. Ha sido maravillosa la estadía en este lugar. Hemos visto resultados, cómo la gente llega. Ojalá, Padre querido, que todos los que pasaron al frente puedan entrar a la iglesia antes que sea demasiado tarde. No cierres todavía el arca. Ten abierta el arca para que ellos puedan entrar. Bendice, Padre amado, la junta de la iglesia. Bendice al pastor, al joven pastor. Bendice a su esposa. Bendice sus futuros hijos. Y cuando este mundo deje de ser, cuando ya aquí ya no haya nada en la tierra, podamos tener parte contigo en el reino de los cielos. Guárdanos en esta mañana y prepáranos a todos para el día de tu venida.